al arquitecto Juan Pablo Malo, el expresidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Estuvo presente también en forma telemática en la reunión entre altos funcionarios del gobierno, empresarios y sectores que tienen que ver con la producción de energía eléctrica en el Ecuador. En esta mañana, a las 7 de la mañana, el gobierno emitió una nueva cadena nacional. Dimos ya a conocer su contenido. Se anuncia una dilatación de los cortes para la próxima semana. En esta semana fueron entre 5 a 6 horas diarias, en algunos sectores 4 horas diarias. Para la próxima semana se anuncian 10 horas diarias, sin especificar aún los sectores, ha señalado el ministro, que se debe ingresar a los sitios web de cada una de las distribuidoras, en nuestro caso la empresa eléctrica regional Centro Sur, para conocer detalles. Pero vamos a conocer qué es lo que se habló con el gobierno, particularmente con respecto a esa medida que ha sido considerada como insólita de suspender la energía eléctrica para los sectores industriales productivos en el país. Bienvenido, arquitecto Malo. Coméntenos cómo les fue, no solamente en la reunión de ayer, también en la de hace 2 días a los sectores productivos con el gobierno. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un gusto estar con ustedes hoy, esta mañana. Yo creo que primero es importante desde los sectores productivos trasladarles a ustedes y a la sociedad por su intermedio la realidad que todos vivimos y de la cual estamos conscientes. Nosotros vemos con mucha dificultad lo que el país está atravesando. Vemos que es una situación ciertamente compleja, en donde nos está pasando factura la carencia de infraestructura energética que tenemos y las ausencias de proyectos y la inacción que se ha tenido en el sector eléctrico por mucho tiempo. Y esto obviamente tiene un impacto a todo nivel. No es solo un impacto importante para el sector industrial, que se ha recrudecido en los últimos días y semanas, pero también tiene un impacto en la sociedad, y ahí es donde queremos ser solidarios y hemos estado trabajando de manera muy cercana a todo nivel. Pero yendo a la parte medular del sector industrial per se, la complejidad es muy alta. Y es muy alta porque del día jueves o viernes al día sábado las cosas cambiaron de una forma drástica que pusieron, probablemente no en todo el país, pero sí lastimosamente en Cuenca, una presión inédita y obviamente unas circunstancias que no hemos vivido antes. El tener que apagar de forma abrupta todo el parque industrial y el sector productivo tiene consecuencias importantes ya, pero sobre todo es una medida que bajo ninguna lógica obedece a una razón técnica tampoco. Y ahí es donde hemos sido claros y hemos sido, yo diría, respetuosos pero firmes en comunicarles a las diferentes autoridades que debemos encontrar caminos de diálogo y caminos conjuntos para llevar adelante una crisis de esta naturaleza. Arquitecto, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué les ha dicho el gobierno? Pudimos escuchar a María Paz Hervis y ella decía que lo que se les manifestó es que la situación es súper crítica y que realmente la preocupación es grande. ¿Qué les ha dicho? No hay acuerdos de cómo se va a proceder de aquí en adelante. La cadena nacional dice que habrá más horas de corte, hasta 10 horas a partir de este día viernes. ¿Qué les ha dicho? ¿Hay visos de solución? ¿Solamente están todavía conversando, conociendo cuál es la problemática? Rosana, el gobierno ha tomado por lo menos 2 acciones que yo creo que son positivas en las últimas horas. La primera, abrir esas mesas de diálogo y ponernos al sector productivo y al sector público en un mismo espacio para encontrar, yo no diría soluciones, pero sí salidas mejores o salidas con viabilidad. La crisis es compleja. El nivel de agua que tenemos en el principal embalse del país, la alta dependencia que tenemos de nuestro parque generador hidroenergético, digamos así, es muy complejo. Y el Ecuador lastimosamente está entrampado en una condición y en varios mitos. Uno de ellos, el que no debe tener un parque térmico, lo cual es una locura, que desde hace 10 años no se haya mantenido y no se haya invertido en tener una redundancia de generación que le permita afrontar temas como los que vivimos hoy en medio de un cambio climático. Así que ciertamente la situación es crítica y fue muy positivo que nos expongan la realidad
de cada uno de los embalses y la capacidad de generación, además de los proyectos y los esfuerzos que sí se están haciendo, que esa es una buena noticia. Hay unos esfuerzos importantes en conseguir estructuras térmicas que puedan dar salida para los próximos meses. Yo creo que eso es lo positivo. Lo segundo positivo, o lo segundo que podría categorizar en esa misma lógica, es que esa apertura del diálogo también permitió que desde lo regional hagamos o seamos escuchados desde sectores como Cuenca y Ambato, que estamos teniendo una realidad mucho más crítica y que estamos pagando una factura mucho más alta, yo diría por ser ciudades más ordenadas y tener la facilidad de desconectar e interrumpir ciertos alimentadores de carga. Esa realidad no es la misma en todo el país, lo cual es triste y lamentable, porque evidentemente hay unos grados de afección mucho más altos en estas dos ciudades. Ahora, arquitecto, justamente lo que ustedes solicitaban desde el sector productivo, bueno, que creo que todo el país en realidad, es primero transparencia respecto de qué es lo que está ocurriendo, y segundo, que pueda haber una planificación que permita además que el impacto se reduzca, porque impacto va a haber, los cortes van a continuar, no hay una solución a corto plazo, pero al menos una planificación que le permita sobre todo al sector productivo reducir esos impactos de lo que ha ocurrido el sábado acá, incluso de manera abrupta ciertas situaciones que además perjudican. Es el caso de la llantera o Continental General Tire, que no implica solamente ese lapso de cierre, sino mucho más por las dificultades que tienen para el encendido o apagado de los equipos. Añadiendo esto, arquitecto Malo, y antes de escucharle, sí hacen falta explicaciones de parte del gobierno nacional, no en cuanto a cómo hemos llegado a este punto. Sabemos que es una serie de irresponsabilidades en lo que se mezcla malos gobiernos, corrupción en el sector eléctrico, etcétera, etcétera, que nos ha llevado a esta situación. Pero sí explicaciones en cuanto a la política de comunicación del gobierno que ha transitado en el transcurso de unas 6 semanas aproximadamente, cuando se partió de anuncios en el sentido de que no pasa nada. Así lo señalaba el ministro Goncalves, lo señalaban otros ministros de la producción, mientras aquí en Cuenca expertos como Antonio Borrero señalaba que los apagones se vienen porque se vienen. O estaba el gobierno engañado, no tenía conocimiento, o en su defecto aplicó una muy mala política de comunicación. Incluso esto generó que muchos industriales entren en dudas. Algunos tenían la posibilidad de comprar generadores, no sabían qué hacer, si hacer caso a los anuncios oficiales o hacer caso a expertos en materia de energía. Luego de esto se tomaron ya medidas para los apagones. El anuncio de los apagones vinieron de forma también errática, sin precisión en cuanto a la información que se daba. Hubo desaciertos, hubo mensajes equivocados, hasta llegar a lo que estamos viviendo, el abrupto anuncio de apagones de hasta un 50% del día y de este gran apagón industrial. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno, que con su política de comunicación, en lugar de facilitar las cosas, de vislumbrar soluciones por lo menos de carácter particular para cada negocio, grande, pequeño o mediano, ha enredado más las cosas? Gustavo, a lo que mencionaba Rosana, yo quisiera añadir un tema que es fundamental. El país, la sociedad también, y obviamente el gobierno tiene que entender y tiene que ser capaz de dialogar con el sector productivo, porque hay algo que es fundamental y que en esta crisis no se ha evidenciado, que no nos conocemos. El sector industrial tiene ciertas particularidades que desde lo operativo no se conocen, y en algo va a responder su pregunta también. Siendo muy rápido y muy sucinto, hay por lo menos 3 tipos de empresas, en las cuales, en las primeras, hacer cortes en turnos horarios o en bloques horarios como los que se demandó de 12 horas les deja una viabilidad, con mucha incomodidad y pérdida, pero les deja una viabilidad de operar. Hay un segundo bloque de empresas que por su infraestructura, no por su beneficio, por su infraestructura, tienen una complejidad muy seria, que es el tiempo que toma llegar a un setup de producción, equilibrar la producción
el esfuerzo térmico que eso significa, y que evidentemente en bloques de 12 horas les pone prácticamente en una total inviabilidad de producción. Y por ejemplo, ustedes se han hecho eco de lo que circula en redes sociales de Continental Tire Andina, que ante una condición de este tipo no le queda más que reaccionar cerrando operaciones por 3 días, y es completamente entendible. Pero hay un tercer grupo que es incluso más complejo, y ese tercer grupo son las empresas que están atadas a procesos térmicos de altísima temperatura, en donde se habla o ya se enfrentan condiciones en donde tenemos temperaturas de horno de 1200, 1300 o 1400 grados. Y ahí una para de esta naturaleza lo que termina haciendo es no solo impidiendo la producción futura, sino además poniendo en riesgo la infraestructura como tal. Estos 3 tipos de empresas tenemos en el Parque Industrial de Cuenca. Y el corte abrupto que no se dio en Quito y en Guayaquil, y que sí se dio en Cuenca, por primera vez pone en riesgo además la infraestructura, más allá de las pérdidas y más allá de las condiciones que lastimosamente están sobre la mesa y que evidentemente tendrán un impacto en nuestra sociedad y en nuestra localidad. Eso, el entendernos, el que sepamos que estas industrias, las más grandes y las más complejas en su operación, también pueden aportar. Esa es la parte que tal vez el gobierno no sabía, o el ministro no sabía o no estaba bien enterado. Porque estas industrias, en cambio, pueden operar de una forma controlada bajando carga. ¿Qué quiere decir eso? Que si consumen 4, 5, 10 megas en su demanda máxima, pueden con orden ser capaces de producir con menos hornos, con menos capacidad y aportar al sistema lo que se le pida, 50 y 60%. Y eso es algo que se ha hecho permanentemente porque no es la primera crisis eléctrica que tenemos. Y esa es la forma con la cual hemos trabajado de manera conjunta entre lo público y privado en lo local. Tristemente, la realidad de ciertas distribuidoras en el resto del país no es la que tenemos en Cuenca. Y ahí es donde yo creo que tenemos que, como cuencanos, resaltar la calidad que tiene el servicio público en ciertas empresas públicas en Cuenca que han sido capaces de liderar ciertos procesos de manera diferente. Nos han permitido, hasta esta vez, trabajar siempre de forma coordinada y ordenada para lograr los beneficios y el aporte que desde lo privado también se tiene que dar. Y eso obviamente tiene redundancias muy complejas en el empleo y en la producción. Para ustedes ha sido muy grave el tema de los posibles impactos que puede tener, y yo les dejo un par de cifras. El PIB industrial de Cuenca, de la SUAY, son más o menos 2.700 millones de dólares al año. Si eso lo extrapolamos por hora de producción parada, estamos hablando que las pérdidas al día de ayer eran más o menos 20 millones de dólares. Pero si lo vemos desde el empleo, solo en el Parque Industrial de Cuenca hay 30.000 plazas de empleo aproximadas. Y si es que se para de golpe y se fractura ese cúmulo industrial que está en esa delimitación geográfica en nuestra ciudad, eso es lo que estamos poniendo en riesgo. Y como sociedad yo creo que hoy día tenemos que tener un debate más allá de las formas, irnos al fondo. En este país tenemos 2 complejidades muy fuertes. Tenemos una carencia de empleo enorme y no nos podemos dar el lujo de destruirlo, lo poco que hay. Y por otro lado, tenemos una crisis energética que tiene que ser resuelta con cambios estructurales profundos. Estamos amarrados en un sistema que es inviable. El estatismo, la cantidad de normativa que impide el desarrollo, no solo en lo privado, porque puede haber gente que tenga la visión de que todo tiene que ser público, pero se tiene que hacer, y les pongo 2 casos. El proyecto Soldados de Anuncay está en papeles, en estudios y con plata en caja por más de 10 años. Y no se ha hecho absolutamente nada por construirlo. Bueno, y hay otros proyectos también que han estado ya listos, incluso desde el sector privado, y que no se han firmado en años, y además, por eso no han avanzado. Está Villonaco y no recuerdo el nombre del otro. Además, entonces estamos en una circunstancia en la que tenemos una crisis en un país que tiene una riqueza enorme por explotarse en varios ambientes. Por ejemplo, la geotermia. El Salvador, Honduras, Costa Rica están atravesando condiciones semejantes porque no hay duda de que estamos enfrentando una condición de cambio climático también, pero lo están solventando con una estructura geotérmica que sobrepasa el 30 o el 40% de la generación eléctrica de esos países. ¡Qué envidia! Que han podido ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente sagaces para salir del entrampamiento en el que nosotros estamos. Y por otro lado, yo sí creo que es muy importante que como país discutamos a profundidad un tema que
En nuestro caso también nos pasa factura y es esa denominada estructura del Estado que pretende que todo se maneje y se controle desde Quito. ¿Por qué? Porque si es que le hubieran dejado a la distribuidora local organizarse con el sector industrial para llevar a cabo un deslastre de carga, como se llama técnicamente, o un alivio de consumo, hubiéramos tenido mucho mejores resultados, menores pérdidas y además estaríamos hoy día probablemente con un grado de operación y ahorro para ambas partes. Se ha detectado un manejo técnico inadecuado, es lo que usted nos está diciendo. Yo lo que creo es que la crisis nos sobrepasa como país, Gustavo. O sea, el rato que tenemos de estas complejidades, se buscan soluciones que no tienen salida por ningún lado. Y le pongo un ejemplo que se lo di al ministro y que creo que es muy claro. Si usted tiene fábricas y un cúmulo de consumo como se da en el parque industrial y les pide frenar todas de golpe a tal hora, les impide producir, pero además les da el ok de arrancar todas de golpe a otra hora, cualquier persona que ha tenido alguna vinculación técnica con la operación de una fábrica le va a garantizar que el consumo en potencia y en kilovatios por el arranque de una fábrica es mucho más alto. Entonces, tampoco estamos logrando el beneficio de ahorro que esto supone. Y quizás, arquitecto, aquí vale la pena también algunas aclaraciones y explicaciones de parte suya, porque mucho se ha escuchado también que se sugiere ante estas situaciones que el sector industrial ponga sus propios generadores y así se evita estas complicaciones de estos apagones. ¿Cuán posible es esto? Yo creo que en ese ámbito también hay una mala información y un desconocimiento que nos lleva a conclusiones sencillas y rápidas que no son viables y reales. La primera, en esas tres categorías de empresas que existen, de manera rápida lo pongo sobre la mesa, hay gente que tiene la capacidad con un generador de operar y de mantener una producción sin problema. Y eso yo creo que se ha aliviado y se ha dado pasos de parte del gobierno para incluso calificar esos generadores con algún tipo de beneficio en el costo de kilovatio hora. Después hay un segundo grupo de empresas que los tienen, pero que son generadores de emergencia y que nos sirven para justamente cuando hay eventos de desastre o no deseados, enfriar la infraestructura y mantener. Pero un generador de emergencia no está pensado y no está hecho para operar 24 horas seguidas o 7 días a la semana. Y hay un tercer grupo de empresas, las más grandes, en donde pensar que una demanda de 8 megas se puede solventar de la noche a la mañana con grupos térmicos internos de una empresa es imposible. Primero, porque no los hay disponibles, y segundo, porque si los tiene, también la estabilidad de la red y del aporte eléctrico, digamos así, a esas máquinas no necesariamente es tan sencillo de resolver. De que alivian, y de que los que tienen lo estamos encendiendo para aportar también es verdad. Y yo creo que ahí el sector productivo ha sido extraordinariamente abierto a poner todo el esfuerzo posible, porque sabemos que esta crisis es profunda. Y yo sí creo, Rosana, Gustavo, que si nosotros como sociedad, después de estos meses que seguramente serán los más duros, no aprendemos que tenemos que discutir a profundidad el modelo en el que estamos entrampados, sería lamentable, porque después de la pandemia vamos por la segunda condición de para y de pérdida de empleo, que sería una pena que no aprendamos en dónde estamos. Esos son temas de fondo que realmente hay que abordarlos, pero también hay que abordar temas como el centralismo, la inequidad en la obra pública y social, el estado de nuestras carreteras, esa discriminación que se ve en distintos órdenes, hasta en los medicamentos. Por circunstancias particulares hemos estado interactuando, diríamos, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay medicamentos que se encuentran entre los más caros, monoclonales, por ejemplo, que están suspendidos para la provincia de La Suay, para la regional del IES desde hace 3 o 4 meses, pero sí hay para otras ciudades del país, particularmente la capital de la República. Esa inequidad que se ve en cada acción en las diferentes ramas de gobierno. En alguna ocasión, recordamos, hablamos con un viceministro de la producción y presentábamos estos justos reclamos de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, y él decía que Cuenca es una ciudad, en definitiva, más desarrollada que el resto del país y que está obligada a aportar para el país. Está muy bien eso, pero mientras se cumplan por lo menos las necesidades más básicas, no podemos seguir con esta situación de la vialidad, por ejemplo, en la provincia de La Suay. Y aquí entra el tema del holocausto, que usted lo ha tocado ya.
el Egaustro, que sigue una cadena de empresas públicas efectivas que se han ido generando aquí. La SUAI, la ciudad de Cuenca, fue pionera en electricidad con su empresa eléctrica, fue pionera en telefonía con Etapa. El Egaustro ha sido una empresa ejemplar en el sentido de desarrollar proyectos de energía renovable con una excelente visión hacia el futuro. Y está el problema del Egaustro actualmente, obligado por decisiones centralistas a descapitalizarse. Esa es la lectura que tenemos de lo que hemos recogido de diversas fuentes, con una inversión que posiblemente no la recupere de entre 6 a 10 millones de dólares para comprar energía con este sistema de las barcazas que irá al sistema nacional interconectado, que pasará por empresas que no tienen la solidez ni la eficiencia de la empresa eléctrica regional Centro Sur, que tendrán que en definitiva devolver, pagar por esa energía y reingresar a el Egaustro. Este es un problema que tiene que afrontarse aquí en la ciudad de Cuenca, que pone en peligro proyectos muy importantes para esta urbe, como el Soldados de Yanuncay que usted ha mencionado. Gustavo, yo creo que el centralismo es el tema de fondo para nosotros. Y yo creo que ahí debo celebrar y poner sobre la mesa dos actitudes y evidencias que nos dejan luces. La primera, el señor alcalde de Cuenca fue el primero en solidarizarse con el sector industrial y además el hacer pública una posición que era pertinente y lógica en pro de defender los intereses legítimos del empleo en esta ciudad. Y el señor prefecto de la misma forma. ¿Y qué quiero decir con esto y por qué los pongo sobre la mesa? Porque yo creo que con las dos autoridades que hoy día están a cargo de la provincia y de la ciudad, tenemos que ser capaces de salir de esa condición que no la tuvimos hace 30 o 40 años cuando se dio el fruto o el germen para esos proyectos que usted menciona de generación eléctrica por nuestros antepasados. Yo creo que nos hemos quedado entrampados en lo que la Constitución y las competencias nos otorga y nos estamos declarando incompetentes por no hacerlo. Y eso yo creo que es algo que de Cuenca se tiene que dar un giro y se tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir aportando, seguir esperando que ciertas cosas nos lleguen porque alguien en Quito lo decida, cuando tenemos toda la posibilidad, e incluso de lo que he podido escuchar a algunas personas que conocen de términos más cercanos, hay el espacio para que por medio de mancomunidades y de estructuras público-privadas o públicas se puedan conseguir delegaciones y estructuras que nos permitan operar en los temas fundamentales como lo hicimos hace 60 o 70 años. Y le dejo dos temas que van en la misma línea. El mismo proyecto Soldados de Yanuncay nos podría evitar la próxima crisis, que va a ser el agua potable. Y se está hablando poco de eso. Uh-huh. El ingeniero Galo Ordóñez, todo el mundo sabe que hace muchos años hizo varios esfuerzos y estudios para tener incluso embalses más eficientes y con más robustez en las lagunas del Cajas. Temas de ese tipo. Hay proyectos muy elaborados también para la zona de Dos Chorreras, actualizados al 2018, según nos comentaron en Etapa. Temas de ese tipo, que además los tenemos en ejemplos claros y permanentes como la cuenca del Machángara, donde se controla caudales, se mantienen caudales, se genera energía. Yo creo que son temas de estructura que los tenemos que enfrentar como azuayos y de nuevo, no dejarnos vencer por algo que está escrito en norma, quitándonos competencia y dejándonos como incompetentes. Yo creo que eso no le puede pasar a Cuenca y no le puede pasar a la SUAI. Bien, llegando ya al cierre de este diálogo, Juan Pablo, quisiera también saber si tuvieron contacto con Juan Pablo Vega. Él es una especie de representante también de esta ciudad, de un alto cargo como ministro de Economía y Finanzas. Él dio la cara el día de ayer, dijo no conocer, que no se habían hecho estudios a fondo para saber cuál es el impacto de las medidas que está tomando el gobierno, refiriéndose al apagón para el sector energético, pero entendemos que se está trabajando en eso. Pero dijo algo que además, de acuerdo con su percepción, con la percepción del sector industrial tras los diálogos, quisiéramos saber si es algo en lo que podemos creer. Ha aseverado Juan Pablo Vega de que el régimen de Noboa dejará un legado en el que no habrá más apagones. A ver,
Yo he estado en permanente contacto con el ministro Vega y yo sé que a veces las cosas que uno lo puede, que puede escuchar o que puede leer en términos de declaraciones pueden tener un contexto y una crítica que no la discuto. Simplemente, en mi experiencia, el ministro Vega ha estado disponible para todas las llamadas y todos los pedidos que como sector industrial hemos puesto sobre la mesa. No todos se han resuelto y no todos pasan por la cartera de Estado que él maneja. Ha sido frontal con nosotros en ciertos temas que van más allá de la crisis que estamos viviendo hoy. Hay varios temas que están todavía, por ejemplo, en la mesa de finanzas sobre ciertas cargas tributarias adicionales que se estaban pensando para el sector productivo, y en general el ministro ha tenido la apertura permanente para escucharnos y para proponernos espacios de diálogo. Por otro lado, lo que yo pude ver y que nos presentó el ministro de Energía en términos de ese legado, tal vez al que se refiere Juan Carlos, sobre las acciones concretas en proyectos de hidrogeneración o de mantenimiento o de parques térmicos, lo que nos expusieron, y le puedo compartir una data que pude recabar, yo creo que es lo correcto y es un esfuerzo significativo. Hablamos de más de 1.500 megas que entrarían en operación en los próximos 6 a 8 meses. No me quiero hacer yo responsable ni tampoco soy vocero de ellos, pero sí lo que pudimos ver. Lo que se les ha dicho. Sí, exacto, y lo que pudimos ver sí tiene sentido y tiene lógica. Y por otro lado, tiene un plan de acción que, a lo menos explicado de la forma en la que fue, es bastante claro. Todos estamos expectantes a que eso se dé, porque además sería el camino de un cambio a una redundancia en la generación eléctrica para el país, porque este esfuerzo de estos 1.000 y algo megas tampoco creemos y sabemos que va a ser el único esfuerzo que hay que hacer. Tiene que ser un esfuerzo de largo plazo. Ecuador se ha hablado ya de cifras de 10.000 millones hasta 17.000 millones de dólares de necesidad de inversión en una década. Correcto. Y dentro de esos planes, estos de corto plazo, yo diría que son los proyectos de transición hacia la entrada de la nueva generación hidroeléctrica con los proyectos como Santiago, Cardenillo, etcétera. Y ahora, arquitecto, pensando también en esta necesidad de transitar en materia energética desde el sector productivo, también nos está pensando en el uso de otras energías alternativas propias, la energía solar, hablando ya de eficiencia energética. A ver, el sector productivo cuencano ha hecho grandes inversiones en hidrogeneración y eso es algo que probablemente no se conoce, pero muchas de las empresas hemos hecho esfuerzos de inversión y somos autogeneradores. No es que nos hemos quedado sentados a esperar que nos den energía. Hay otras empresas que han ido por la energía fotovoltaica. El tema que tenemos que tener claro, Rosana, es que al final hay energías renovables y hay oportunidades en este país en todos los frentes. Pero hay una normativa que también ha impedido que el privado invierta, porque le hemos puesto odio al privado. Le hemos puesto todas las barreras posibles a que el privado no genere. Y obviamente, ahí yo creo que hay un gran cambio y una gran oportunidad para el país. Por otro lado, también hay que tener claro que, por ejemplo, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, tiene sus particularidades y tiene sus oportunidades. Arrancar un horno y arrancar una demanda energética que requiere potencia con paneles solares no es viable. O sea, ese camino probablemente nos aleja, pero en cambio hay otros sitios en lo comercial, en lo administrativo y en el aporte que se puede dar en todas las infraestructuras que tenemos techadas para esos fines. O sea, yo creo que el problema aquí no está en la oportunidad que tiene el país, sino en desarmar la cantidad de trabas y de imposiciones que nos han puesto a todos en un rincón, porque esa es la expresión que tal vez es la más clara. Nos han puesto a los empresarios y a los privados en un rincón y han esperado que lo público solucione las cosas cuando no tienen la capacidad. Bueno, por allí está también ese proyecto Huascachaca, que es otro de los proyectos en desarrollo de Legausto que ojalá no se frustren como el Soldado Cianuncay. Y hay uno más, Gustavo, el proyecto Pimo, que también entiendo que tiene unas oportunidades enormes de explotar los recursos que están en la región. Al final, yo sí les dejo esta idea que creo que es donde realmente tenemos futuro. Si la región logra una estructura que nos permita hacer realidad los grandes proyectos y las grandes oportunidades que como región austral tenemos, y lo hacemos desde acá,
y lo resolvemos desde acá, vamos a ser mucho más exitosos. Y esa fue una de las solicitudes que sí se acogió, que nos permitan a los cuencanos trabajar de manera directa con la Centro Sur para generar los ahorros y alivios de carga sin destruir el empleo. Y ojalá eso se mantenga, porque desde ayer estamos en esa condición. Ojalá salgamos todos bien de esta compleja encrucijada. Gracias por su presencia. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Yo estoy seguro que así será. Declaraciones del arquitecto Juan Pablo Malo, presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca.